Buenos días, amados hermanos, amigos. Vamos a hacer una oración. Mi Dios, este es un buen día y decimos gracias. Gracias por darnos el privilegio de este día. Nos acostamos y nos hemos despertado. Gracias porque tú lo hiciste posible. En Cristo Jesús, amén. Estamos hablando del pecador y su pecado y decíamos ayer la diferencia, ¿verdad?, entre nosotros los cristianos que pecamos y pedimos perdón y la persona que no es cristiana, que aunque le pide perdón a Dios, pero si usted no es cristiano, ¿verdad?, decíamos, y pide perdón, es necesario que antes ni siquiera debe de ¿verdad?, pedir perdón, porque usted se va a arrepentir. Pero si usted pide perdón y no se arrepiente, no es lo que dice la Biblia. Entonces el verso de esta mañana está en Proverbios, su capítulo 28 y su versículo 13, donde nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Muy semejante este verso al verso de ayer. Tiene que ver con la encubrir y confesar. Estos son dos verbos que deben estar presentes en la vida del cristiano, muy presente. ¿Cuál es nuestra actitud ante el pecado? Decíamos ayer que nosotros los cristianos también pecamos. Todos pecamos. ¿Es el deseo de Dios? No. Pero nosotros pecamos, nosotros fallamos. Entonces, es necesario que nosotros meditemos en esto. ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado? Porque vuelve y recalca el verso, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y esta palabra prosperar aquí no es lo que la gente está pensando. Esto no tiene que ver con comprar un carro nuevo, una casa nueva, la mejor ropa, el mejor traje, el mejor trabajo. No, nosotros estamos hablando en términos espirituales. Y nosotros hemos estado recalcando cómo se siente Dios cuando nosotros pecamos. Pero mucho peor, cómo se siente Dios cuando nosotros, sabiendo que hemos pecado, intentamos encubrir nuestra falta. Eso es imposible, porque decía ayer que Dios conoce todo, hermano, hermana, amigo. Dios conoce todo. Esto es misión imposible. Si nosotros pecamos y estamos creyendo que nosotros vamos a engañar a Dios como engañamos a las personas, no. Nosotros podemos engañar a las personas, pero nosotros no vamos a engañar a Dios. Dios sabe mucho antes de nosotros cometer el pecado, ya Dios lo sabe. Y el énfasis de esta semana, hablando del pecado, es la confesión. ¿Por qué? Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la misma Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto es a los que ya son creyentes. Los que todavía no son creyentes, nosotros hemos estado hablando. Es necesario que usted entienda su condición. Usted no se va a relacionar con Dios. Y si alguien le ha hecho creer que sí, que aunque usted no es cristiano, usted le vive pidiendo a Dios, usted vive clamando a Dios, usted vive... Mire, dice la Biblia que Dios escucha la oración del pecador para arrepentimiento. Si usted no está clamando a Dios para arrepentimiento, porque recuerde que existe Dios y existen dioses. La gente le llama a Dios a cualquier cosa, pero el verdadero Dios, el autor de la Biblia, de su palabra, porque esta es su palabra y su palabra es su Hijo Cristo, que ha sido revelado a nosotros a través de su misma palabra. Entonces dice la Biblia que para usted acercarse a Dios tiene que pedir perdón
por sus pecados y venir entonces en arrepentimiento, porque esa es una actitud de reconocer que somos pecadores. Esa es la realidad. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Nosotros venimos a Dios, confesamos nuestros pecados, porque confesar el pecado no es una obligación, no es porque un predicador lo obligue y lo traiga a la mano. No, usted tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Usted tiene que escuchar el evangelio bíblico, el evangelio que te dice Jesucristo murió en una cruz por tus pecados y por lo mío. Jesucristo se puso en tu lugar, se puso en mi lugar. Jesucristo pagó el precio que tú debiste pagar y que yo debí pagar. Y tú reconociendo eso y reconociendo que bajo esa condición donde tú estás, tú no te puedes acercar a Dios, tú tienes que venir en arrepentimiento, pidiendo perdón, entregando tu vida al Señor. Y si ese es tu deseo, solo debe hacerlo pidiendo perdón, diciéndole: Señor, perdóname, que soy pecador. Y el Señor te va a perdonar. Dios te bendiga en este día. Bye bye.